Y la idea de Capitán Financiero surge porque nosotros consideramos que como jugadores, y digo como jugadores, pero puede ser como estudiantes o emprendedores, quizás por así decirlo, pues nunca tienes una educación financiera, ¿no? En la escuela nunca te enseñan, quizás no es algo habitual en nuestros papás o así, el enseñarte o el educarte financieramente, y es un tema pues, sumamente importante que creo que le sirve o le debería servir mucho a las personas el educarte financieramente, y surge con esa idea, ¿no? De darle un poco al fútbol o al futbolista joven. Empezó con esa idea, obviamente se ha ido moldeando más, ha tomado otro tipo de rumbo, pero bueno, ahora ya estamos pues, en general con deportistas y en otro esquema. En un principio no estaba la idea de tener un podcast, salió esa idea y creo que ha sido algo muy bueno y algo muy positivo que va a sumar, ¿no? Al principio solamente eran cursos para educar o pláticas sobre cómo invertir o qué es invertir y ese tipo de temas, y bueno, se ha ido transformando, se ha ido perfeccionando y se ha ido creciendo, quizás por así decirlo, y ahorita estamos muy contentos con lo que hemos logrado y lo que vemos que podemos lograr. Más que nada por eso empieza esto, ¿no? El decir, por nadie, ni en la escuela, ni quizás alguien externo que nos pudiera orientar a nosotros en aprende de esto que te va a servir más que otras cosas que hay en la escuela, que no lo vas a usar tanto, que sí son de conocimiento y que te sirven, pero tampoco es algo que debería existir, pero bueno. Capitanes, bienvenidos a este episodio nuevo de Capitán Financiero, el podcast donde compartimos las experiencias de las personalidades del medio deportivo en tema financiero. Hoy estoy muy contento porque aparte es alguien que está fundamentando esto que estamos haciendo, que inició desde el principio, que surgió la idea, que lo hicimos en conjunto y que hoy es un placer tenerlo. Sigue activo, es alguien que ha tenido una carrera impresionante y que aparte de considerarlo un socio es amigo y seguiremos sumando en muchos sentidos, y admirable lo que ha podido lograr. Soy Osvaldo Alanís. Yo soy Daniel César Capitanes y me da mucho gusto volverlos a saludar, y como dice Osva, hoy más que nunca porque estamos con alguien que inició también el proyecto, que lo fundamenta, que es también ejemplo de lo mismo. Tengo el gran gusto de decir que es amigo mío de toda la vida, ¿lo puedo decir así, hermano, no? Totalmente. Amigo mío de toda la vida, de verdad, es un hermano para mí. Ya hicimos otra introducción hace rato que... Ya lo verán. Pero bueno, lloramos todos, fue hermoso. No, pero genuinamente lo considero un gran amigo, una gran persona, un gran profesional, un gran papá, en fin. Querido José Javier, bienvenido a tu casa, Capitán Financiero. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, como dice Osvaldo, es un proyecto muy, muy bonito, que no me había tocado la oportunidad de estar acá por diferentes circunstancias de tiempos y bueno, como dice Osvaldo, que sigo en activo, entonces pues ahí se complica un poquito más, pero muy contento de estar acá. Es un proyecto que empezó desde cero, con una idea, con una ilusión, y que se ha ido transformando, que se ha ido cambiando, que ha ido tomando diferentes pues rumbos, y que pues tenemos se han sumado personas. Que se han sumado personas, unas no tan gratas, otras más gratas, pero siempre con la ilusión y con el deseo de sumar. Ya acabó la broma. No, yo agradecer a Javi porque sé que cuando estás activo es bien difícil poder hacer muchas cosas. Ha ido sumando en la medida que ha podido, y el proyecto sigue creciendo, y hacemos con toda la intención, por lo que surgió esa plática de nosotros con Jorge, con Víctor, y fue nosotros tres en un principio, y de ahí se han sumado muchas personas, aunado todos los invitados, que también agradecemos y siempre lo mencionamos, pero agradecemos mucho que nos acompañen, y pues ahora el tenerte aquí, Javi, y poder platicar de esto, que eres un referente dentro de la cancha, es un referente en lo que has logrado, en todo lo que has podido conseguir, pero también fuera de la cancha. Ahorita veíamos a tu bebé y un gusto verte con tu esposa ahora, que yo me tocó verte desde chiquito, que anduviste con ella ya hace años. Entonces, qué padre, son cosas que uno admira y que es un gusto ser socio y poder participar. Y más allá de eso, pues saber que has hecho las cosas bien, no nada más por ser amigo y por ser socio y por ser alguien con quien tocó los inicios también aquí en Santos. Y pues bueno, entrando ya en materia, que es lo que
lo que trabajamos. Adelante, Dani, pues tú. Gracias Osva, bienvenido José. Gracias. También me gustaría iniciar con una pregunta y es, ¿quién los uniformó? No es cierto. Somos trabajadores de una tienda de maquillaje para no meter el gol gratis. A ver, y quiero cambiar un poquito la dinámica en esta ocasión porque pues, los dos fueron parte fundamental para el inicio de este proyecto. Es un proyecto que nace con esa idea, con ese gusto por sumar, por ayudar y por enseñar. ¿Cómo convergen este gusto por el sumar con la pasión que genera el deporte? Cuando nace Capitán Financiero, platícanos un poquito, José Javier, de qué es lo que se busca. Sí, bueno, creo que lo dices muy bien, ¿no? Yo a Osvaldo tengo ya mucho tiempo de conocerlo. Cuando yo iniciaba en el fútbol, pues él ya tenía su buen rato ahí jugando y siendo parte en activo de esta bonita profesión, ¿no? Entonces hemos hecho una gran relación a lo largo del tiempo. Muchas veces tienes compañeros con los cuales convives y estás quizás 1, 2, 3, 5 años en un equipo y no logras tener una relación de amistad que sea duradera, ¿no? Pero con Osvaldo, bueno, desde hace mucho tenemos muchas cosas en común. Compartimos muchas cosas y mucha forma de pensar y eso creo que nos ha llevado a tener estas mismas ideas, ¿no? Somos socios en varios negocios, en varios temas que tenemos ahí y la idea de Capitán Financiero surge porque nosotros consideramos que como jugadores, y digo como jugadores, pero puede ser como estudiantes, como emprendedores, quizás por así decirlo, pues nunca tienes una educación financiera, ¿no? En la escuela nunca te enseñan, quizás no es algo habitual en nuestros papás o así, el enseñarte o el educarte financieramente y es un tema pues, sumamente importante que creo que le sirve o le debería servir mucho a las personas el educarte financieramente y surge con esa idea, ¿no? de darle un poco al fútbol o al futbolista joven de lo que a nosotros nos hubiera gustado que nos transmitieran, ¿no? Entonces empezó con esa idea, obviamente se ha ido moldeando más, ha tomado otro tipo de rumbo, pero bueno, ahora ya estamos pues, en general con deportistas y en otro esquema. En un principio no estaba la idea de tener un podcast, claro. Después salió esa idea y creo que ha sido algo muy bueno y algo muy positivo que va a sumar, ¿no? Al principio solamente eran cursos para educar o pláticas, principalmente eran pláticas sobre cómo invertir o qué es invertir y ese tipo de temas y bueno, se ha ido transformando, se ha ido perfeccionando y se ha ido creciendo quizás por así decirlo y ahorita estamos muy contentos con lo que hemos logrado y lo que vemos que podemos lograr. Sí, que ahí se han ido, como dice José, se han ido abriendo ramificaciones, pero que la base está y el tronco es lo que dice José, la educación financiera que queremos y que nadie nos enseñó y que es lo que repetíamos en muchas ocasiones y que lo vimos en el gremio y que platicamos con José. Ves cuántos ídolos que fueron para nosotros del medio deportivo con problemas financieros por no haberse administrado y de ahí dijimos, tenemos que ayudar. Entonces salió de ahí toda esa idea y qué padre, José, digo. Claro. Ya lo ven, coincidimos porque pues, arrancamos con esto juntos, entonces de ahí se han abierto muchas cosas como hacer podcast. Entonces, gracias por acompañarnos, José. Hablando ya en materia de qué ha sido tu vida, porque pues si estamos fundando esto, pues también saber cómo te has manejado. ¿Cómo fue la vida de José Javier Abella de niño? ¿Qué experiencia tuviste con el dinero? ¿Papás trabajadores, administrado de una manera, te dieron consejos? ¿O cómo empezó esa relación con el dinero, que así le llamamos nosotros? Sí, bueno, en mi familia, mis papás, los dos trabajaban. Mi mamá solamente en la mañana trabajaba en una tienda de abarrotes que tenía mi abuelo. Y mi papá, bueno, es gerente de ventas de una empresa que vende trailers, ¿no? Tractocamiones. Y bueno, yo siempre crecí con eso, ¿no? Con mi papá trabajando y mi mamá trabajando.
trabajaba nada más en la mañana y la tarde pues prácticamente la dedicaba a mi hermano y a mí, ¿no? Ya sabrás, llevarlos a jugar fútbol a un lado, fútbol a otro lado, fútbol por todos lados, pero sí. Mi mamá tuvo que crecer ahí mucho rodeada de fútbol por todos lados, pero sí no, o sea, siempre fue esa idea y esa, pues esa enseñanza, ¿no? De unos papás muy trabajadores que siempre pues, buscaban darle lo mejor a sus hijos y bueno, yo lo veía a mi papá que trabajaba en la mañana, en la tarde y luego llegaba y podíamos compartir un poco con él y es algo que yo ahorita valoro mucho, ¿no? De mi profesión, que tengo mucho tiempo para poder compartir con mis hijos, para poder vivir con ellos ciertos momentos que quizás mi papá no pudo, pero no porque no quisiera, sino porque está trabajando y está consiguiendo lo mejor para su familia, ¿no? De la parte que dices de si alguien me enseñó o alguien me orientó, pues no hubo nadie, ¿no? O sea, en ese sentido que me dijera, oye, tienes que invertir en esto, o tienes que hacer esto, pero sí mis hasta papás... lo básico de administrarte, pues, claro, como pero que nadie te enseña. en eso sí mis papás pues siempre fueron los que me orientaban en ese sentido, en cosas básicas o que yo... El ejemplo. Yo veía, claro, en cosas de la casa y que empezaba yo a analizar y a ver y en eso pues darme un poquito de cuenta, pero y más que nada por eso empieza esto, ¿no? El decir, pues es que no hubo nadie, ni en la escuela, ni quizás alguien externo que nos pudiera orientar a nosotros en decir, pues aprende de esto que te va a servir más que otras cosas que quizás se enseñan en la escuela que a mí no me parece. No aplicas. Claro que no, en la vida. que no lo vas a usar tanto, que sí son de conocimiento y que te sirven, pero tampoco es que la educación financiera no te sirva. O sea, es algo que debería existir, pero bueno, creo que más o menos. Sí, es para todos. ¿Eh? O sea, no aplica nada más el futbolista que gana dinero muy rápido de joven, no aplica para la persona que barre las calles, porque pues ese sueldito de 1,300 pesos a la semana, pues ¿dónde lo va a aplicar? ¿Y cómo se va a gastar menos de lo que gana? ¿Y cómo, o sea, aplica para justo lo que has repetido varias ocasiones, Osva, es todo el mundo tiene una relación con el dinero, ¿no? Al final, pues todo el mundo recibe algún pago por el trabajo que realiza y te tienes que administrar. Y lo que platicabas, lo platicaba yo con Samantha, que le mandamos un saludo, es parte importante también del equipo, de esas personas valiosas que se han sumado al Capitán Financiero. Y que a veces no salen. Que el saludo se lo puedo dar porque está aquí atrás. Pero justo en la mañana teníamos esa plática, ¿no? ¿Cuántas materias en la escuela o en la educación tradicional en México están ya a lo mejor sobrando o no deberían obsoletas que ya no puedes aplicar en la vida? No, y hay tantas materias que deberían enseñarse. Justamente el tema de educación financiera, si tuviéramos quizá un sistema de formación en competencias más desarrollado en México, en donde también las finanzas tuvieran un papel importante, a lo mejor esto que estamos haciendo no tendría tanta relevancia, pero como no lo tenemos, es donde creo que genuinamente estos esfuerzos que se realizan para llevarles a ustedes, capitanes, a sus casas, dispositivos y a donde nos escuchen, pues este contenido de valor toma más sentido, ¿no? Porque pues es a veces un consejo, o sea, a veces no escuchamos a tu papá o a tu mamá que están diciendo ahorra porque si no te vas a quedar sin nada o invierte por ahorita que estás ganando, no les hacemos caso, pero cuando personas que admiramos, como en este caso a José Javier, nos comparten sus historias y experiencias, pues es cuando nos cae el 20. Entonces, vamos a entrar por ahí, José. Yo que te conozco de toda la vida, tu primera oportunidad en el fútbol profesional llega en Córdoba, en tercera división, ¿no? Justo con Santos. ¿Dónde? En Córdoba. Córdoba de la Cruz, ¿Qué es eso? capital del mundo. No sé si más o menos si ubican Dubái, más o menos, si googlean, va a haber partes donde se confundan. No ha ido porque no le dan visa. No le dan visa. No puede entrar. Sí. Está bien, no van a ser montoneros, son 2 contra 1. Ahorita no me puedes hablar, conviene. sí, claro. Pero bueno, los que conocen Córdoba y saben muy bonito, que se come espectacular. Ya fui, ya me recibieron muy bien y comí espectacular. Qué rico, la verdad. Es como cuando vas a cualquier ciudad, ¿no? Te sacas del problema con esa, ¿no? No, qué rico se come. Oye, ¿conoces Zitácuaro? Se come delicioso, ¿verdad? Y en Tuxpan,
Híjole, se come delicioso. Pues sí, no se come delicioso. Es que no hay mucho también, sean sinceros, ¿qué hay en Córdoba? El centro es muy bonito, El centro es muy bonito. Bueno, está bien. con la catedral. Ok. La zona centro. Ahí por los portales. Hay unas tortas muy buenas también. Tiranos un Después me gol, pasa sí. la factura de esta mención. ¿Qué cobramos? Justo te iba a preguntar, ¿qué te dieron a comer? Porque Sí, si sí, te vas sí, con sí, Daniel, sí, ya sé que te llevo a comer. Saludos tortas a la Rilera. José, viene esta primera oportunidad, pero bueno, te agarran en casa de tus papás, también no me acuerdo. ¿En ese momento se pagaba en ¿Tercera? ¿Tercera? En la tercera donde yo estaba no se pagaba. Ajá. Podías tener 2 registros, que era uno como profesional, que algunos del equipo sí estaban como profesional y otros estábamos registrados como aficionado. Te podían registrar ahí en ese apartado de aficionado y no cobrabas un sueldo, ¿no? Era Sí. pues prácticamente por jugar profesional, por estar en un equipo, pero no percibías un sueldo. Sí. Había jugadores que sí, y había otros que no percibíamos un sueldo. Más por ser de los chiquitos, ¿no? Sí, éramos Justo. de los chicos. Eras de ahí. Ajá, Sí. yo era de ahí. Ah, Había algunos que sí familia. tenían que venían de algunas ciudades o algunos pueblos cercanos, Que entonces sí sí. necesitaban apoyo. Digo, era un sueldo, pero más era un apoyo, claro. Era un apoyo como para decir, Claro. ok, para los camiones o el transporte y comidas y cosas así. Y bueno, yo al ser de ahí y pues ser gente de casa, porque era una filial del Santos que estaba en un club donde yo jugaba. Entonces, ponle que llevaron esa tercera división y era como la categoría más importante o la más avanzada y yo estaba, no me acuerdo si era en Juvenil A o tú me ayudarás ahí, yo creo que era así, ¿no? Juvenil A. Ajá. Pues era una categoría donde jugábamos en un torneo ahí de Córdoba y listo, no pasaba más, ¿no? Y cuando llega esa tercera, pues ahí surge la posibilidad de empezar ahí, pero te digo, yo era un registro de aficionado, entonces Sí, no tenía yo ningún sueldo ni nada. Oye, y de ahí llega una oportunidad, a ver si estoy equivocado, a partir de un torneo que se van a Bolivia. Sí, yo vine aquí a Torreón a hacer unas pruebas para como éramos filial, preguntaron allá si había jugadores año 94 para venir acá y participar en un torneo que se llama Mundialito Tawichi, es en Bolivia. Y bueno, nos Buen tocó torneo, la oportunidad. ¿no? Sí, la verdad está muy padre. Nunca pues fui, pero he escuchado y qué padre. Sí, está muy padre porque dan muchas selecciones, entonces el nivel es bastante elevado. Y ahí me tocó venir a mí con otros 2 compañeros y amigos ahí del equipo. Y eso nos sirvió para que aquí nos vieran y bueno, vieran la capacidad de los jugadores y todo. Y de esos 3 que nos tocó venir, solamente 2 fuimos a ese Mundialito Tawichi. Y regresando, pues me dijeron, todavía estás muy chavo, yo tenía ahí como unos 12, 13 años, yo creo. Entonces me dijeron, todavía queremos que te vayas pues un añito más o menos a Córdoba, a la tercera, claro, a que sigas allá pues en ese proceso de tercera división y ya después te puedas venir. Y sí, después de un año que regresé allá, me salió la oportunidad de poder regresar aquí a Fuerzas Básicas y pues llegué a la sub-17. ¿En algún momento sentiste que te estaban así nada más como maquillando la idea? O sea, ¿no te entró desesperación de no, ya me quiero quedar? O... No, porque... Es que a esa edad es fácil Sí. que pase eso. Sí, pero yo te voy a decir que para mí era todo lo contrario. O sea, para mí era... ¿cómo te diré? Ok, vas a Córdoba a que sigas con tu proceso allá en tercera división. Y después te hablamos. Y yo, perfecto, gracias. Y yo por dentro, ojalá que no me hablen. Te voy a decir por qué, porque pues yo estaba muy feliz allá. Con mi familia, con mis amigos de toda la vida, jugando en una tercera división que para mí era lo mejor. Jugábamos los viernes en la noche, iban todos mis amigos y era como digo, tú ya lo dijiste, no hay muchas cosas que hacer en Córdoba, entonces era como que el plan y es un estadio muy pequeño, no sé cuántas personas entrarán. 400 personas, sí. Y se llenaba y iba a la batucada, entonces era como vivir mi primera división ahí. La verdad, sí. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y era, ¿qué se va a hacer el viernes? No, nada, porque hay partido, entonces...
Y yo salía de la escuela los viernes. Jugando, pues, ahí el ídolo. Y o sea, no ídolo, pero sí, te sientes pero bien. Claro, te sientes. Y pues yo tenía, te digo, 12, 13 años. Ahí en tercera se maneja por mayores, medianos y menores. Y yo ahí era menor del menor. O sea, todavía tenía yo para ser menor una cierta cantidad de tiempo. Entonces yo estaba feliz y... Digo, era un ambiente muy, muy padre. El equipo también que se armó era muy bueno. Siempre competíamos en liguilla y en tercera división ves que empiezas... Pues hay tantos equipos. 32 avos de final. 32 avos y así. 64 y siempre me equipos. tocó de que llegar a cuartos, a semifinales, que ahí era bastante complicado. Son Y era más de un 500 proyecto... equipos, ¿no? Sí, En tercera división. son muchísimos. Son muchos, sí. Y empiezas por zona y después ya se va... por la zona solamente de Veracruz y después ya vas un poquito zona centro y luego el sureste y ya empiezas hasta que ya pues es la final. O sea que en ese momento sí te, o sea, regresaste tranquilo en el sentido de... Gracias. Sí, estabas yo muy a decía, gusto, ¿no? yo decía qué bueno que no me dijeron que ya porque yo no sé si realmente me quiero ir. Y me acuerdo que un compañero de la tercera división se vino antes a Torreón, se vino como 6 meses antes a la sub-17. Ajá. Íbamos en la misma escuela y todo, y cuando él va de vacaciones, en noviembre más o menos, va a la escuela a saludar a todos y ahí, y me dice, oye, escuché por ahí que te van a hablar para que ya vayas. Y yo, ok, qué padre, no sé qué. Yo por dentro, pues yo no me quiero ir, te lo juro, era así. Pues yo decía, aparte Torreón, yo no conocía Torreón y veía yo noticias y estaba peligroso. Estaba muy peligroso, estaba complicado y en ese momento pues llegó la oportunidad. Me acuerdo un 21 de diciembre me dijeron pues que ¿De acá te marcaron o qué? Me hablaron que fuera el 21, pero ya, o sea, ya no a pruebas porque yo ya había hecho las pruebas, por así decirlo, y ya era como hacer parte de la sub-17, ¿no? Entonces, pues yo no sabía ni qué decirle y siento que más por pena y por miedo de decirle a mis papás que no quería, o sea, que me acabé viniendo para acá y me acuerdo que sí le hablaba yo a mi papá y le decía, es que yo ya me quiero regresar, pues extraño mi familia, tenía yo 14 años, y decía, ya extraño mi familia, extraño mis amigos, todo, ¿no? Mi papá me decía, tranquilo, casi me la manejaba como un alcohólico, ¿no? Bebiendo día por día, o sea, solo por hoy. Y pues ya yo decía, bueno, me voy a enfocar en lunes y ya. Y acababa yo lunes y pues todo bien, y estuvo padre. Y mi papá me decía, si quieres llorar no pasa nada, o sea, tú llora y saca, y si extrañas llora y lo más fácil, métete a bañar. Y ahí llora, en la regadera. Claro. Nadie se va a dar cuenta. No te van a decir nada, no te van a bullear. Claro, nada. Entonces no va a pasar nada. Pues ahí me tienes, yo me bañaba 4 veces al día. No, pero sí usaba muchas veces esas... esas herramientas. Claro, esas herramientas, porque sí, de repente pues extrañaba yo y te digo, 14 años, y yo decía, ay, y de repente pues hablaba con mis amigos y los veía y que estaban allá y que se la pasaban muy bien y que empezaban a ir a fiestas y todo, y pues yo aquí en una casa club, encerrado, donde tienes horarios, donde no puedes, en otra ciudad. Y me acuerdo muy bien cuando yo me iba a venir en la mañana, que íbamos a ir a Veracruz para agarrar el vuelo para acá, y me acuerdo que nos levantamos y en las noticias salía ahí que no sé cuántos muertos en Torreón por no sé qué, y mi papá apagó la tele luego y me dice, no, si lo ve tu mamá no te va a dejar ir. Y le digo, el que ya no quiere ir soy yo. ¡Mamá! Que lo vea. ¡Mamá! Pero sí, obviamente, pues mi papá sabía que yo venía pues, a un lugar seguro y a un tema del deporte y que estaba todo muy controlado. Que Santos lo estaba haciendo muy bien, era de los primeros equipos que tenía una casa club bien hecha. Claro, ahí me tocó llegar a una casa club. No, ya estaba el TCM, pero todavía no estaba la casa club. Como que inauguraron el TCM, pero la casa club fue un poquito después, como unos 4 o 5 meses. Entonces me tocó una casa club muy céntrica, muy bien. Con mucha seguridad, todo estaba muy controlado por ese mismo tema, y más yo que era menor de edad, ¿no? O sea, tenía 14 años, entonces ahí pues era tener mucho control, no daban permisos y no autorizaba el papá, entonces estaba bastante bien en ese sentido. Que me deja ver parte de las bases que ahora lo lleva a cabo, porque así es tu familia, José, yo lo sé, pero cómo cuando estás estable y tienes unos papás que te dan cierta estabilidad, te dan un amor, te dan un cariño, te dan una calidad de vida buena,
pues a veces como niño no quieres desapegarte de eso y está padre. Digo, a veces son pasos que tienes que dar y que te llevó la vida para tener que tomarlo así. Claro. Pudiste haber tomado, aunque pasara lo que pasara y tu papá te dijera día a día, tú podías haberte regresado. Pero que el quererte regresar porque tenías una estabilidad y un buen entorno y algo también alrededor, pero que deja ver también los sacrificios que se hacen para poder llegar y a una edad tan chica. O sea, yo salí a los 18 y te digo, me costó y también lloraba y también tal. A los 14 no me puedo imaginar. Sí. Afortunadamente me tocó que Morelia tenía primera división y era diferente, y estuvo en fuerzas básicas, pero hablo de que a cualquiera que le hables, regresense a los 14 años. Ay, cabrón, toma una decisión de irte solo, sin tus papás. Sí, ahorita analizándolo y digo, fue una muy buena decisión y fue prácticamente salirme de mi zona de confort, que yo no lo veía así o yo no sabía ese término y yo era, pues, oye, pues yo aquí tengo mis amistades, pues yo juego fútbol pues porque me apasiona y porque obviamente tenía yo la ilusión de llegar a primera división y de jugar y todo, pero yo decía después, ahorita no. Sí. Ahorita es que tú ya tenías tu primera división. O sea, yo tenía mi primera división ahí, la verdad. O sea, yo vivía feliz ahí. No se va a lograr dimensionar, pero los que... algo por la edad también, pero yo sí, o sea, para mí los viernes al partido de Santos Castillo, los viernes 8:30, ¿no? Sí. Tú veías un nivelazazazazazazo y lo veías lleno y decías... Yo que lo veía de afuera decías, puta, yo quiero estar allá adentro, ¿no? O sea, ya de jugar en Cruz Azul, pero yo quiero estar allá adentro. Entonces tú tenías tu primera división, entonces sí entiendo que en ese momento, pues claro que quieres vivir otro momento y demás, pero la verdad, qué buena decisión y como dice Osvaldo, por el apoyo de tu familia, porque así como para ti fue duro, yo me imagino que para tus papás fue el doble, porque al final tú venías a corretear tu sueño. Pero imagínate desprenderte de tu hijo y les mando un abrazote a Hugo y a Rocío. Sí, claro. No hay cumpleaños de Hugo que no... feliz cumpleaños, querido Hugo, nuevamente. Que el esfuerzo de un papá, y nos ven muchos papás de chavos de fuerzas básicas, el esfuerzo de un papá también para desprenderse de lo más preciado que tienen en casa para acompañarlo a cumplir ese sueño es brutal, ¿no? Claro. O sea, yo también te apuesto que tu papá se bañaba 4 o 5 veces al día porque está muy cañón desprenderte de un hijo porque al final sí, puedes estar en comunicación por teléfono y demás, pero es desprenderte de un hijo, dicho de una manera pues muy noble para que él busque su sueño. Claro, sí, y seguramente, o sea, yo pues, no sé, con esa ilusión y ese deseo de llegar a primera división, y le hablaba a mi papá y a lo mejor mi papá lo más fácil que pudo haber hecho era sí, regrésate, no pasa nada y vente acá y listo, ¿no? Pero pues él sabía del sueño que yo tenía y esa ilusión de poder llegar y aparte él pues, sabe que es deporte, que me está inculcando valores, que es una disciplina, que son ciertos factores ahí muy, muy buenos que son el estar implicado en el deporte y en un equipo profesional, entonces por eso siento que siempre estuvo ahí el apoyo, ¿no? Sí, y que te hace, aparte de todos esos valores, pues como decías tú, salir de la zona de confort claro. Y lograr algo que mira hasta donde llegaste, ¿no? También tu hermano intentó, jugó y pues también ellos decían, pues yo voy a apoyar a mis hijos, me imagino. Sí. Justo te iba a preguntar, o sea, tú llegas, ¿qué año es más o menos esto? ¿Como 2008? 2009. 9. Diciembre del 2009. Y Hugo seguramente llegó 2010, 2011. Contexto para todos los que nos ven en casa. Hugo Abella, que también le mandamos un abrazote, también jugador del Santos, él también estuvo ahí en primera división, era bueno, no, y hoy en día director deportivo de la femenil, un gran trabajo el que ha hecho Hugo, pero bueno, también eso te aligera un poquito la estadía, o cuando llega Hugo tú ya estabas como pez en el agua. Sí, un poco, o sea, yo la verdad que pude coincidir con grandes compañeros y grandes amigos que hasta la fecha, o sea, fueron las primeras personas con las que interactué en Casa Club y que hasta la fecha me sigo hablando con ellos, bueno, tú los conoces a varios, con Kenji, con Alonso Escobosa, con Edgar Martínez, el Celaya, o sea, hubo varios que ahora que me toca ir a jugar cerca de donde viven, pues van y me saludan y platico con ellos, o si los veo y estamos en contacto y que
que al final eso me ayudó, que tuve muy buenos compañeros que me ayudaron y que hicieron que eso fuera mucho más tranquilo, ¿no? Al final pues, acaban siendo tu familia porque viven lo mismo que tú, tienen la misma edad, están lejos de la familia, lejos de todo, entonces pues, cuando pasa algo son tu red de apoyo y claro, te entienden y son empáticos contigo porque lo viven ellos, entonces eso es algo muy, muy padre y que digo, yo la etapa de Casa Club la disfruté muchísimo. Qué bueno, porque a veces se sufre. O sea, sí sufres, pero también, no sé, convives con personas que están viviendo lo mismo que tú, que están buscando el mismo sueño. Entonces, pues es tu red de apoyo. Al final son los que están contigo y que te apoyan, que están pues impulsándote a que puedas lograr tu sueño y también tú los impulsas a ellos. Entonces, ahí ya recibías regresando a tu tema financiero, ¿ya recibías algo ahí o era tu casa, tu comida y bueno, ese es el... No, ahí, o sea, ellos te proporcionan la casa, comidas y sí tenía yo un sueldo, eran 3,000 pesos al mes. Ahí en Sub-17 eran 3,000 pesos al mes lo que nos daban. Pero sí, ellos nos apoyaban José, ahí con todo. ¿Cómo te administrabas? ¿Era para ti? ¿Te hiciste una cuenta de ahorros y los dejaste trabajar ahí? Bueno, los guardabas ahí ¿o los utilizabas para algo en particular? No, la verdad es que la tarjeta de nómina donde me depositaban, ahí lo dejaba yo. Usaba muy poco. Sí, tenías casa, comida. Pues no te dejan salir. Claro, te dejan salir muy poco. Teníamos enfrente una tienda de estas para comprar algunas galletas o cosas así. Me encanta que no ha dicho una marca. Claro, va limpio. No hemos tenido todo lo que tuve que firmar de acuerdo. No hemos tenido que cobrar nada. Sí. Pero sí... para alguna cosa así, o que de repente íbamos al cine, que nos daban chance de salir una tarde o algo así, pero después estábamos mucho tiempo ahí, no hacíamos tanto porque... No había de dónde gastar. Pues. Y aparte Torreón también no es como... No había mucho porque, digo, aparte la situación de la ciudad, no te daban muchos permisos, era... complicado. Si ibas a salir, te digo así, al cine, era, oye papá, ¿puedes mandar un correo, avisar que voy a salir y que voy a regresar a las 8 o 9 porque la película empieza a las 5? Tenías que agarrar una película temprano porque si la no te dejaban matiné. Entrar. No manches, sí, claro. Era complicado, pero pues, digo, al final... también todo eso te forma, porque un chavo que tiene que alinearse a eso, hay muchos que no aguantan en Casa Club, que hacen de debajo y lo limpian. Yo estoy seguro que mucho del éxito en la formación de jóvenes de Santos, en este caso, es por esa disciplina que tienen, ¿no? También que al final, mira, yo soy un convencido que el que llega a jugar en primera división no es el mejor. Sí, es el más terco, el más disciplinado, el más enfocado, el que está, el que... o me voy a dormir temprano o puedo ir a una fiestecita que me invitaron, ¿no? Mañana entreno, entonces me voy a dormir temprano. O sea, ese tipo de decisiones y ese tipo de toma de decisiones que al final aparecen en una edad pues complicada, ¿no? Porque tienes 16, 17 años, que ves a todos tus amigos que empiezan a ir, que a los 15 años, que a esto, que al otro. Cuando y empiezan a tomar. Tienes que estar, o estás en un hotel porque el otro día juegas, o estás aquí en Casa Club porque el otro día vas a tener entrenamiento. Entonces, pues es complicado, pero al final está muy difícil, ¿no? Bueno, a ver, voy a hacer una pausa ahí. Esto debe de salir en los pequeños clips que ponemos ahí en redes. Me pareció brutal lo que acabas de decir, porque sí es cierto, al final, digo, me tocó estar un ratito en el tema de fútbol base y convencido de eso, no llega necesariamente el mejor, sino el más disciplinado, el más terco, el que de verdad tiene ese enfoque y esas ganas de decir, voy a llegar. Y luego, o sea, creo que es muy cierto eso que dices, José. ¿Y sabes que aplica, Dani, para todo? O sea, ahorita estábamos hablando de fútbol, pero aplica para finanzas. No el que haga una inversión y con eso le va bien, no tiene talento para las finanzas. Pues necesitas disciplina y aprender y errores y es lo mismo. No, y te digo, el más terco porque... Pues puede ser, a mí yo tuve la fortuna de que vine a Santos y aquí pude hacer mi proceso de fuerzas básicas y debutar en primera división y tener una carrera y ya después fui a otros equipos, pero pues a mí me tocó compañeros que estaban en Santos y que
lo rechazaban y se iban a otro equipo y buscaban y aparecieron en primera división y están y tienen carreras muy importantes. Muy Entonces, pues es también llega el disciplinado, pero también el terco y el que le dicen aquí no, bueno, pues voy a buscar dónde sí, ¿no? Y como dices tú, no solamente es en el fútbol, es en la vida, en las finanzas. Sí. Ok, en este negocio no me fue bien, pues voy a buscar en otro y voy a buscar y a ver dónde sí se puede. Prepararme para cuando venga ese nuevo negocio igual, prepararme para ese partido el fin de semana. ¿Por qué me dijeron que no en este negocio? ¿Por qué me fue mal? Y prepararme y mejorar eso donde no me fue bien y todo eso pues, aplica para el fútbol, que lo estamos poniendo ahorita en contexto, pero aplica para todo, ¿no? Para la vida en general. Sí, cierto. Después de esos 3,000 pesos que te pagaban, ¿en qué momento sentiste el salto ya importante? ¿Pasaste a la 20? ¿Cuándo pasaste a primera? O sea, ya hablando para el tema financiero, porque uno sabe cuando ya dices, ya sentí que me estaban pagando más. En la sub-20 hubo un aumento de sueldo, pero muy relativo. Poco, donde me empezó a ir mejor y bien. Fue cuando ya empecé a estar en primer equipo, que no tenía yo contrato de primer equipo, pero que al tener contrato de la sub-20 tienes ciertos premios por partidos jugados o partidos que sales a banca y no sé ahorita cómo sea, la verdad desconozco, pero en ese momento era así, ¿no? A los jugadores de la sub-20 los premiaban con si sales a banca o si juegas. Entonces, a mí me empezó a ir muy bien en ese sentido porque empecé a jugar y me empezó a ir tan bien que ya hasta de ellos nació el decirme, bueno, te damos un contrato de primera porque pues ya no sale mejor que tengas ya un contrato, un sueldo base que estés ganando premios, ¿no? Sí. Pero ahí fue donde pude dar ese salto que fue pues al final el jugando y teniendo una regularidad. ¿2000 qué fue que debutaste? Bueno, que 2013. Ya te consolidaste. 2013 sí, fue. Aquí 2012 ya Azul, fue mi debut. Cruz Azul en Liga y en Copa contra Zacatepec. Primero fue en Copa, Zacatepec, un martes. Con Caixinha, ¿no? Con Caixinha, sí. Primero tuviste en Conca Champions, ¿no? Primero me tocó con el maestro Benjamín Galindo, me tocó salir a banca cuando tenía 17 años contra América, que fue algo muy padre porque fue en el Azteca. O sea, mi primera vez que salí de banca fue en el Azteca porque Santos iba a jugar, no me acuerdo si iba a jugar en Conca Champions, la final o algo así. ¿2012? 2012. Y me tocó salir a banca. Estaba jugando con Conca Champions. Porque descansó a todos los titulares. Campeones y Entonces me tocó salir a banca ahí, más como de relleno y como decir, pues me hacen falta jugadores y pues ¿quiénes son los que van más avanzados? Prospectos, vámonos. Y estuvo muy padre porque fue en el Azteca contra América y en el América estaba jugando Miguel Layún, que es mi primo. Entonces, tengo una foto ahí que salgo con Miguel en las bancas del Azteca, que ninguno de los dos nos tocó iniciar y pues yo estoy así asustado, 17 años, yo no sabía si me iban a regañar por tomarme fotos y Miguel me decía, vente, Miguel ya tenía pues una carrera más hecha ahí en México y me decía, vente una foto y pues yo salgo hasta asustado porque decía, donde me regañen y que digan, este chavo ya perdió el piso. Algo así. Es que la gente a lo mejor no visualiza, pero o sea, estás tan acostumbrado a que cada detalle que haces te puede influir, porque un entrenador que ve algo malo tuyo le va a decir a todos los entrenadores y luego como que dice, no, ese de un lado, mejor metamos a porque tiene mala actitud. Y puede verse sin malinterpretarse por alguien. Entonces, como dices, no quieres ni molestar a nadie. Yo tenía 17 años en un plantel donde estaba Osvaldo, Chato, Becerra. Gracias, estabas diciendo a mí, ¿no? Osvaldo Sánchez. Pero sí eran gente, o sea, jugadores de mucho peso, de mucho renombre. Muchos muy buenos. Y los pues, de peso que lo veía. y que sí era complicado. Y ahí me acuerdo que esa vez sí, pues yo tenía pues mucha... Estaba muy nervioso y que se me van a regañar y me tomé la foto y me fui a sentar y creo que acabando hasta me fui y lo saludé a Miguel y todo y ya como para que dijeran, bueno, no está perdiendo el piso o algo y le mandé mensaje luego de que, oye, me viene rápido porque si no me van a regañar y él entiende, ¿no? Porque vivió eso, obviamente, entonces él puede llegar a entender eso, pero sí fue esa vez que salí a banca, no me tocó jugar.
Y después me debutó el maestro en Conca Champions. Me parece que fue en Guatemala. Jugamos un partido de Conca Champions y ahí sí me tocó jugar. Jugué todo el partido y ganamos 4-1 o 4-0. Sí. Y después ya Pedro Caixinha fue el que me debutó. Qué buenos recuerdos, sí. Uno se va recordando y pasa el tiempo rapidísimo, pero... Está cañón. Pero está padre. Yo estaba ahí arriba, pero también, también iba en el tourcito ahí a todo el centro de la República. Sí, la verdad es que sí, hermano. Y en ese momento ya viene el contrato de primera división, porque sí parece mentira, pero yo creo que a Santos ya le era más negocio ofrecerte un contrato de primera división porque salías de titular cada partido y por premios y demás creo que convenía un contrato. Pero para ti, con ese primer contrato ya con una mejora salarial importante, hablaste con tu papá, te sentaste a hablar con alguien de la directiva, a ver, va a ser así, pero digo, sé que eres un tipo que has tenido mucha cabeza siempre, que has sido muy aterrizado en las finanzas, pero alguien te dice, viejo, va a ser así el salario, te recomendamos esto. Mira, Santos siempre ha sido una institución que en ese sentido busca ayudar y orientar a los jóvenes y, por ejemplo, me acuerdo que ahí lo que hacían era los premios no te los iban dando luego que los ganabas, ¿no? Te decían, te los voy a juntar y al final del torneo te los voy a dar, pero vamos a buscar la mejor manera de dártelos como para que no te llegara cierta cantidad de dinero y te volvieras loco, ¿no? Siempre fue así, ¿no? Entonces, también obviamente mis papás, sobre todo mi papá, siempre ha estado muy, muy cerca, orientándome, dándome consejos, diciéndome, dándome su punto de vista y qué es lo mejor. Él siempre me ha dicho, es tu carrera, es tu dinero, tú te lo has ganado, pero pues, yo me siento en esa obligación de ayudarte y de darte las herramientas para que tú tomes la mejor decisión, pero que tú tengas una orientación, que tengas este apoyo y que yo te pueda dar un consejo y que tú puedas venir a preguntarme algo, y si yo no lo sé, pues buscaremos quién nos puede ayudar, pero siempre bajo ese apoyo, ¿no? de mi papá. Que me imagino que te tocó cuando estaba el licenciado Canedo. Sí. La verdad, Santos se brindaba muy bien. Yo también cuando llego y digo, Eric Canedo por ahí trabajaba en temas seguros y la verdad te brindaban esa opción, que es una de las cuantas opciones que se pueden porque es bueno diversificar, pero me parece buen camino cuando alguien no sabe nada para que te empiecen a orientar en finanzas. Entonces era una opción que sí, no sé si te tocó, ¿no? Pero sí. Claro, el licenciado Canedo me tocó y él me parece que era vicepresidente del equipo, pero era una persona que estaba en todo, en los detalles, no se enfocaba. Obviamente su principal labor era el primer equipo, ¿no? Que es pues la imagen más representativa que se ve de una institución, ¿no? Pero él se enfocaba en todo, él veía todo. Tú estabas en un partido de la sub-20 y él estaba ahí y todo lo veía. Y me acuerdo que él tenía una frase, ¿no? Que cuando ibas a firmar tus contratos de sub-20 o así, pues él te decía, ¿quieres lana? Pues la lana está ahí. Y su oficina era que daba al estadio. Y pues, ¿quieres lana? La lana está ahí, ¿no? Pues, chíngale para que puedas llegar a primera división y ahí va a haber lana. Pero pues ahorita es un proceso de formación y dale y trabaja y esfuerza y dedícate para que puedas llegar al estadio y jugar ahí, que es donde va a estar, ¿no? Y él era de las personas que siempre estaba muy cerca de los jóvenes, buscaba orientarte, siempre buscaba darte una buena opción y la verdad que él ha sido parte fundamental en mi carrera. Sí, licenciado, la verdad, bien. Y te digo, facilitaban también eso que tenía su hijo en esa parte y creo que ayudó a muchos deportistas, sigue ayudando. Entonces, eso es de evaluarse específicamente en ese segmento del tema de los seguros, pero ayudaba mucho y creo que a muchos les sirvió también eso. José, ¿en qué momento y cuáles fueron la primera inversión que dijeras, ahí decidí, me compré mi primer centenario, me compré mi primer terrenito, me compré hasta mi primer carro? A veces también se puede considerar inversión, pero... Sí, yo creo que mi primera inversión en ese sentido fue
en conjunto contigo, no sé si sabrás o no, pero esa fue mi primera inversión, pues sí, significativa, que yo no sabía, no tenía ni idea. Y me acuerdo que Osvaldo llegó y a los más chavos del plantel nos dijo, oigan, están haciendo un nuevo fraccionamiento y van a vender terrenos, y les conseguí un descuentazo. Me acuerdo que en ese momento era un descuentazo del metro cuadrado lo que nos lo estaban dejando, y fuimos todos, me acuerdo, fuimos varios chavos y Alanís. Fuimos como 5 o 6. Puro chavo y Alanís. Puro chavo. O sea, yo más chavo. Sí. Yo más joven. Fuimos ahí a la junta. Lalo Herrera, Escobosa, Ibáñez, Julio. Ibáñez. Hubo muchísimos que fuimos ahí, nos presentaron el proyecto y todo, y pues todos escogiendo el terreno. Yo quiero este, yo quiero otro. Y me acuerdo que salí de ahí y le marqué a mi papá, ¿no? De que, oye, pues voy a comprar un terreno, ya lo escogí. Y yo, espérate, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? Espérate, que tienes que analizar. Yo bien feliz, y hablándole como diciéndole, oye, voy a comprar, voy a empezar a invertir, ¿no? Pero mi papá, pues obviamente, a ver, espérate, necesitamos ver dónde está ese terreno, si va a tener plusvalía, qué tan buena, si es algo serio, si no es una estafa. Obviamente, mi papá a la distancia no sabía ni qué. Se alarma, sí. Y yo decía, o sea, vamos a entrar todos. Pues sí, pero que entren todos no significa que sea algo. Me acuerdo que nos dio mucha referencia que Osvaldo había comprado 5 o 6 o no sé cuánto, ¿no? Que nos dijo, decíamos, pero pues ya compró Osvaldo, pues es algo bueno, ¿no? Y sí, me acuerdo que ahí, bueno, me dijo, ok, está bien, no sé qué, lo analizamos y todo, pero me dio una buena lección en ese sentido de decir, a ver, siempre hay que analizar todo, siempre hay que... no aventarte por lo que te apantalla el momento, sino realmente analizar bien. Y algo que me dijo fue, nunca tomes una decisión ni muy contento ni muy triste, o sea, siempre tienes que tratar de estar con los sentimientos muy tranquilo y ser muy racional en eso, ¿no? O sea, si estás muy, muy feliz, pues de repente tomas decisiones que después ya cuando dices, canijo, no tuve que haber tomado esto, igual muy triste, ¿no? O sea, siempre tienes que tener un balance para tomar, y no solo decisiones financieras, ¿no? Decisiones en todo, ¿no? En este caso, bueno, me lo dijo y me puso en contexto ahí pues no manches, ese me gustó, Dani. Ese también me gustó. Aquí estoy haciendo señas así son 45 personas las que están aquí detrás de cámaras de grabación, a los que tenemos en Miami. Les estoy haciendo la seña de que esa también está muy buena. Y es cierto, y hace sentido, ¿te acuerdas lo que nos platicaba Diego de Buen? Lo veníamos platicando justo ahora. El tema de la importancia de las emociones en las tomas de decisiones y sobre todo financieras, ¿no? El comprar algo, ¿por qué lo compraste, no? Desde coches, ropa, la casa. Él fue el que nos platicó que hacía una estrategia de que si quería algo se esperaba creo que una semana, y si todavía lo quería después de esa semana, él porque sí a lo mejor valía la pena, lo necesitaba, y si a lo mejor a los 3, 4 días decías, ni el caso, digo, para todos los que nos escuchan es un gran consejo y aplica desde una playerita X de un equipo de fútbol o algo, hasta a lo mejor ya gastos, inversiones más importantes como una casa, un coche. Y hasta por una decisión de otra cosa, ¿no? Vas a tomar un paso en algo que es importante, pues a lo mejor te dejas ir por la euforia de algo que te vendieron en el momento o que te ofrecieron, y después dices, pues a lo mejor no lo necesitaba tanto. Digo, estoy inventando, eso es algo material, pero sí para todo. Justo te doy una plática, me encanta a mí todo ese desarrollo personal, y uno de los coaches en alguna plática hablaba mucho de eso, del mantenerte como en una integridad para que no sea ni muy eufórico ni muy triste, porque es, como dices, te entra la dopamina, te entra la serotonina, y decides de una manera diferente a lo que realmente te conviene, que es estar más sereno, más en conexión con el corazón. Yo me acuerdo mucho de esa vez que yo le hablé diciendo, me va a felicitar, me va a decir, bien, tu primera inversión. Y fue un golpe así de realidad, pero que yo dije, tiene toda la razón, o sea, a mí, como dices tú, nos daba mucha seguridad que Osvaldo invirtiera ahí, y fue él el que nos contactó y nos consiguió ese descuento y todo, y obviamente pues era algo seguro, y que fue una muy buena inversión. Que fue buena, al final a largo plazo fue muy buena. Muy buena, la verdad. Pero pues sí, en el momento, mi papá era como que, a ver, tranquilo, y tienes que analizar, y tienes que ver eso, y yo era, pues vamos todos juntos, y todos vamos a invertir, y pues si nos vamos, nos vamos a todos.
Y era esa idea, pero fue muy buena, la verdad. Que, por ejemplo, para sacar concepto, para que la gente a veces aterrizar así y concepto de esto, por ejemplo, en esa propiedad fue muy buena, en esa compra que hicimos, porque compramos en conjunto, como dice José, varios, lo vendimos al terminal del tiempo, pero fue muy buena. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida en ese momento daba para poder invertir y no necesitar tener utilidades, no necesitar tener renta ni nada, Claro. sino era un largo plazo, que es muy válido y es una de las aristas que hicimos. Ese fue muy bueno porque después de, no sé cuánto lo vendiste, 7 años, 8 años después, 5 años, algo así. Y el incremento fue más del casi triple por ciento, ¿no? Casi el triple de lo que lo compramos, ¿no? Osvaldo en ese momento nos consiguió un muy buen descuento de lo que estaban vendiendo los terrenos. Sí. Y obviamente me acuerdo que apenas estaban fraccionando y apenas no había mucho. Bastante temas que todos necesitaban, pero como dices tú, no necesitábamos pues una renta, no necesitábamos construir para tener una casa y que se rentara. O sea, era tener el terreno ahí. También sabíamos que la ciudad iba a crecer para ese sector, entonces ahorita pues la ciudad creció para ese sector, le dio mucho más plusvalía, hubo cosas y negocios y cosas que se instalaron sobre esta zona norte de la ciudad y pues que nos ayudó a nuestros terrenos para poder venderlo. Ahorita fue una buena inversión, pero en ese momento sí me acuerdo que mi papá... Sí, que si lo ves de otra parte dices, ay caray, tiene un chorro de riesgos porque no sabes si la ciudad crece, porque no sabes si es buena la empresa que lo está haciendo, porque, o sea, muchos factores que la verdad nos dio referencia el tener a un ídolo como era Osvaldo, decir, él compró ahí, ¿no? Entonces, bueno, al final, para que vean que hay muchas opciones que se pueden dar bien, todo, pero hay que saber por qué lo estás haciendo y en este caso nosotros no necesitábamos tener una liquidez rápido, bueno, entonces pudimos meternos en ese proyecto, ¿no? Son cosas que vemos dentro de las pláticas que damos. Acérquense también y pregunten, o sea, la verdad es que contestamos todo lo que nos ponen en redes y los comentarios y los mensajes que nos mandan por aparte. Tratamos de contestar y de canalizar, porque como dice Osva, hay inversiones para todo tipo de momentos, de personas, de gustos, de actividades. O sea, en ese momento a ustedes les daba para, como dices, pues no necesitar el flujo que te estaba dando el terreno, pero hay personas que a lo mejor no pueden hacer esa inversión porque sí necesitan que su inversión tenga un rendimiento. Entonces, de verdad, con toda confianza, acérquense. Sí, adelante. Utilicen el código Abella Questions y les contestamos de volada. José, ¿en qué segmento es el que más te ha gustado en tema de inversiones o que más te ha funcionado? O sea, ¿en qué se ha enfocado más José Javier Abella? Pues yo creo que el sector inmobiliario es el que más de ellos, sí. Pero sí trato como de diversificar, o sea, trato de decir quizás en un terreno, en una casa o cosas así del sector inmobiliario, pero bueno, también ahora pues en fondo de inversión me ha gustado mucho esa parte, ¿no? Entonces creo que sí he buscado en ese sentido. Que es un poquito nomás para explicar, porque luego la gente dice fondo de inversión y no entiendo nada, me incluyo porque antes decía fondo de inversión, no sé de qué me hablas, ¿qué es? ¿Cómo qué consideras que es para que la gente sepa? Porque luego dices fondo de inversión y la gente no sabe. Pues, por ejemplo, el fondo de inversión donde yo estoy trabajando prácticamente es, tú le das dinero al fondo y él se encarga de prestárselo a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Obviamente les cobra un fee a ellos. Un fee a ellos y después pues a ti te da cierto interés, ¿no? Yeah. Es como prestar tu dinero para que te lo den después con interés, ¿no? Normalmente los fondos están protegidos, tienen una garantía, que es lo que te da la certidumbre de decir, pues te doy el dinero y tal. Sí. Como todo hay que investigar mucho a fondo, ¿no? Sí, cada fondo y cada cosa. Y también en el que me metí y que no, o sea, es algo que también me ha llamado la atención y que está, obviamente todo esto, mira, siento que por nuestra profesión no tenemos ni el tiempo, ni muchas veces, pues sí, o sea, el poder estar en el día a día en ciertos negocios o en ciertos emprendimientos, pero creo que aquí lo importante es asesorarte con personas que conozcan el tema o buscar pues ciertas empresas que estén en el lugar donde quieres invertir y que estén pues bien avaladas y que tengan todo, ¿no? Entonces, donde me metí es en unos remates hipotecarios.
Me metí con, con un amigo. Otra ramificación de los bienes raíces. Claro, por supuesto. De Guadalajara y se me hizo bastante interesante ese tema. Y sobre todo por conocer, ¿no? O sea, conocer cómo es, qué procesos tienen que llevar, porque hay un proceso legal de primero, pues de hacer el remate, ¿no? Y de hacer la oferta por esa propiedad y ver si se gana o no se gana, y después lo que se busca hacer ahí es, si se gana, remodelar esa casa y después buscar venderla, ¿no? Al valor que le puedes sacar, ¿no? Pero, remate hipotecario, o sea, para el inicio es como una propiedad que tiene un problema y la rematan para que alguien más la compre. Un problema que si no ha podido pagar el inquilino, se mete alguien que no. O es una propiedad que a lo mejor sacaron un crédito al banco y no lo pudieron pagar, entonces pues el banco la agarra y no le sirve al banco tener una propiedad, dice, la vendo, pero en un si buen precio, abajo de 10 del pesos, te la dan en 6, ponle. Entonces es muy buena opción de comprarla, remodelarla, y después en lugar de 10 la acabas vendiendo en 12, 13, ¿no? Entonces ahí tienes ahí esa ganancia, ¿no? Pero también fue un proceso ahí interesante porque me sirvió para aprender, o me ha servido para aprender y ver ese nicho. Pues, ese nicho que no tienen muchas veces tan visto, ¿no? Y que es muy bueno y que está y que padre. También es encontrar la persona indicada para que te facilite ese tipo de propiedades, ese tipo de opciones, porque eso a veces es lo complicado. Sí, es complicado. O sea, por no eso vas ahí en ¿dónde encuentro casas en remate? Pues no está tan fácil, ¿no? No es tan fácil, y hay un proceso legal y que tiene que estar todo bien estructurado, pero fue también un tema ahí que entré y ha funcionado. Y que ha estado padre. Apenas escuché. No nos habían tocado eso nadie, de los invitados nadie nos había dicho remate hipotecario. Habían hecho muchas cosas, pero muy interesante. Dentro de los bienes raíces hay infinidad y la gente que nos escucha y nos ve, a ver, ustedes dicen, bueno, pues yo ¿cuándo voy a poder invertir en bienes raíces? Lo puedes hacer a partir de cantidades muy pequeñas, a partir en las fibras, por ejemplo, que tú compras una parte proporcional de tu inversión, pero en un departamento, una casa, y hay fibras desde $1,000. Entonces, si te llama la atención... hasta 100, Dani, ¿eh? Desde 100 pesos, tienes razón, no hay fibras. Entonces, pues, si te llama la atención el tema de los bienes raíces, lo puedes hacer desde una cantidad. Sí, y por ejemplo, en este fondo donde yo he trabajado, no es que yo compro solo Exactamente. la casa o el bien que vamos a comprar. O sea, se venden tickets de cierta cantidad. Entras al pool de inversión. Entras al pool y va en conjunto, ¿no? Y obviamente tú ganas... lo relativo a tu inversión. Totalmente, ¿no? Pero no es como que yo solo voy y compro la casa. No, por supuesto que no. O sea, es comprar tickets y en base a eso, pues es ir generando, ¿no? Y está padre porque conoces también gente que está invirtiendo en eso, te empiezas a relacionar, empiezas a conocer más y pues el abanico de posibilidades se abre mucho más. Se abre más. Ahí tengo una casa que puedo rematar. ¿Quieres comprar? Vamos a apagar las cámaras, vamos a dar 10 minutos. Oye, José, ¿dónde te ves financieramente en 10 años? ¿O cómo te ves, verdad? Pues ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves financieramente en 10 años? Pues mira, creo que la carrera de jugador es una carrera corta en ese sentido y nosotros pues lo que tenemos que buscar es tener un patrimonio para cuando salgamos de esta carrera y cuando ya no podamos seguir ejerciéndola, pues tengamos ese colchón financiero, ¿no? A mí me gustaría seguir en un tema relacionado al fútbol, pero también la parte financiera es algo que me apasiona y que me gusta mucho, ¿no? O sea, ahora tengo unos 2, 3 años que agarré, pues lo empecé a hacer como para ejercitar el cerebro y para seguir aprendiendo y todo, y como inculcándome esta parte de la lectura. Y la verdad es que ya se me hizo un hábito y ya me gusta mucho, trato de hacerlo diario y me enfoco mucho también en libros sobre finanzas, ¿no? Que hay veces que no los conozco, no sé, hay cosas que de repente voy aprendiendo, y ahora que estamos con Aranis emprendiendo y haciendo cosas diferentes, de repente en pláticas que tenemos o en juntas, pues hay cosas que yo de repente no entiendo, ¿no? Y se arman unos términos y cosas y pues trato de buscarlas y googlear y ver de qué están hablando, ¿no? Entonces,
pues sí me gustaría financieramente pues seguir viviendo de rentas, viviendo de algunos negocios que puedan surgir, pero sí o seguir en temas de fútbol o seguir también en temas financieros como en fondos o en temas así que me gustan mucho. Oye, me consta que lo haces porque hace como 3 años me regalaste el de Padre Rico, Padre Pobre. O sea, genuinamente Sí, lo fue de haces. los primeros que leí en temas que para muchos es como algo así trillado, básico, pero es un libro creo que tiene que ser pilar para todos los que están... Muy recomendable, las bases te lo daban, pero cañón, está padre. Es el más libro que yo creo que a todos nos ha marcado muchísimo, ¿verdad? Sí, es como el que quieres aprender de finanzas, es el Échale, arranca con este. Muy interesantes, muy buenos, la verdad que sí. José, dentro de las inversiones que has tenido, lo hacemos para, pues no todo es positivo y sí, todo hecho bien. O sea, me refiero a, ¿has tenido alguna mala experiencia? Y si no, ¿qué recomendarías? Porque es válido también que digas, no, pues hasta ahorita no. Entonces, ¿qué recomendarle a los chavos? Porque muchos no han invertido y están con esa parte de empezar a invertir. Sí, bueno, mala experiencia. Mira, yo te podría decir que las malas experiencias que he tenido financieramente, y no es en una inversión, pero es por prestar dinero. Eso para mí yo creo que ha sido lo peor. Una, porque normalmente el que se acerca es alguien de confianza, que tiene esa confianza para pedirte a ti cierta cantidad de dinero. Y normalmente la persona que se acerca nunca acaba pagando. Entonces lo que acaba pasando es que pues, o te pierdes la amistad, te peleas con un familiar o cosas así, que ha sido la parte... no es una inversión, pero es un tema que sí está, sí está complicado, ¿no? Has salido varias veces con, por ejemplo, Pechu, que casi no dice mentiras, ¿no? Él agarraba y lana que le caía, la invertía rápido para no... para no poder decir que no. Entonces, no. Y Teo González también nos dio un punto de vista muy valioso, que es dentro de... O sea, que incluso él dice, no tengo para prestar, ¿no? O sea... No miente, dice, no mentí. No miente, él tiene su lana y todo, pero la verdad es que creo que es lo más sano. También a ti te toca de este lado, pero también a la gente que nos ve, híjole, hay muchas opciones a lo mejor para financiarse. A lo mejor Family and Friends es quizá la más... más fácil. Fácil, pero es socialmente y culturalmente... recomendable evitar esa parte. Un tip que decían, lo que vayas a prestar, da menos y ya piensa que no va a saber regresar. que no va a regresar. Y yo veía también un clip, no sé si es de una película o algo, que una persona dice, le presté cierta lana a esta persona, ¿no? Y mira, ahorita ya no me saluda ni nada y pues me costó, por decirte algo, 5,000 pesos el deshacerme esa amistad que no me iba a aportar nada. O sea, yo lo veo así. O sea, le presté 5,000 pesos y pues, eso es lo que valía nuestra amistad y mira lo que me costó 5,000 pesos de hacerme esa amistad que no me iba a aportar nada porque pues, solamente me quiso esa... sacar dinero, ese ¿no? beneficio, madre mía. Entonces yo creo que es financieramente lo que no me ha gustado en ese sentido y quizás también a lo mejor en algún proyecto que estuve ahí igual comprando tickets para hacer unos edificios y que justo vino pandemia y que se tardó un poquito más y que si tenías presupuestado que era en 8 meses, 12 meses, pues se fue un poquito más, pero después, gracias a Dios, se resolvió. Extendió el tiempo, pero terminó por resolverse, que fue lo bueno, no te tocó ninguna mala experiencia, entonces está bien. Digo, qué bueno, que todo eso suma, al final es para los chavos que, por supuesto. Que tengan ese panorama también, de tener atención a esos pequeños detalles que a veces los dejamos pasar y luego por eso pasan las situaciones difíciles. Claro. Sí. Conceptos muy válidos. De verdad, mucha información muy rescatable, querido José. Y vamos a pasar, si estás de acuerdo, mi querido Osva, a tu once ideal de capitán financiero. No vas a tener que poner portero, delantero. Yo espero estar ahí en delantero ideal, pero bueno, no va a ser por izquierda. Exactamente, delantero matón. Son 11 preguntas. La primera respuesta que se te venga a la mente es la más valiosa. Y la primera que te quiero hacer es:
¿Quién es la primera persona que se te viene a la mente si escuchas inversión? ¿O en quién piensas? Yo creo que mi papá. Sí, Papá puede ser. Seguimos en Sí, el yo papá. sé que es, la respuesta más popular. es muy trillado quizás, Sí. pero yo creo que es... Sí, pero también cada vez que nos la dicen, hasta da gusto, ¿no? Generalmente cuando dicen mi papá es porque hubo un acompañamiento sano Claro. en finanzas y en la vida. Entonces, coincide mucho que cuando alguien dice mi papá, yo también te hubiera dicho mi papá, es porque hay una sana relación y sobre todo que el papá pues siempre vio por el buen desarrollo de sus hijos, ¿no? Claro. Sí. A ver, 2. Mejor inversión. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Pues, fíjate que ese terreno que compramos, yo creo que por el precio que lo compramos, el precio al que vendimos, que fue algo muy espontáneo, que sin buscarlo apareció y que fue mi primera, entonces creo que puede varias ser. cosas influyen. Se le tiene cariño, ¿no? Se le tiene. Sí. Y me costó, No, y fíjate fue que muy a la hora buena. de venderlo, me costó porque sí. yo decía, pues es que es mi primer terreno Ajá. y si todavía me aguanto y puedo, pero pues había muchas cas que me decían que era el momento, momento. Y dije, bueno, pues creo Se que vende. puede ser. Le damos vuelta a la opción. energía. Sí. Antes ¿Y de- peor? Y peor, pues yo creo que me iría por préstamos que he hecho. Sí. Que pues, de repente personas que me han solicitado algún préstamo y todo y me cuesta mucho decir que no, me Sí. cuesta He aprendido con el paso de los años pues a decir que no y que no está mal, y si esa persona que te pidió el dinero y le dices que no y se enoja contigo, pues no es un tema tuyo, ¿no? Habla Sí. más de él que de Sí. ti, ¿no? Sí, sí, no es fuerza, ¿no? Claro. Y Si ni los yo creo que bancos eso, te prestan la fuerza, ¿no? También Claro. se reservan el derecho de... Sí. sí, es algo complicado, pero de repente, no sé, pues ven que estás en el medio del fútbol y que pues es muy sabido que en el medio del fútbol se gana bien, entonces Sí. pues prácticamente ellos dicen, pues es muy fácil pedirle a él que va a tener, pero pues muchas veces, como decías tú ahorita, ¿no? Muchas veces el jugador lo que hace es pues, Claro. lana que me cae, lana que busco Sí, ¿dónde meter en ponerla? otro lado y no tenerla guardada, que no me genera Sí. nada. Sí, sí, es cierto. ¿A quién llamarías si quisieras invertir? ¿A quién llamaría si quisiera invertir? Pues fíjate que, o sea, en el sentido de que me pueda dar opciones para invertir, pues fíjate que es una persona que conocemos todos, yo creo que hablaría con Jorge. Jorge Buganza es una persona con la cual he trabajado muchísimo, he invertido en diferentes cosas, hemos estado en diferentes proyectos, hasta de e-commerce y de diferentes cosas que han sido muy padres, muy valiosas, que nos ha venido muy bien, y es una persona cual yo considero que es muy inteligente, muy visionario, que sabe mucho a lo que se dedica, y que a mí en lo personal me ha ido muy bien con las cosas en las que he invertido con él, entonces creo que sería una persona con la cual hablaría, y después hablaré con mi papá para afinar detalles. ¿Cómo ves lo que me dijo Jorge? Que vea que no estoy tomando decisiones alocadas, ¿no? No, bien, y aprovechamos y le mandamos un gran saludo a Jorge. A los dos, a tu papá y a Jorge. Sí. Ya, a Hugo, por supuesto. ¿Tu primer pago de cuánto fue, mi José? Mi primer pago de 3,000 pesos. 3,000 pesos. ¿Qué hiciste con él? Pues ¿Te fíjate acuerdas que o no es como No, no te que acuerdas de- agarré y compré algo o esto. Seguramente me lo gasté, Algo, no ¿no? todo, obviamente, pero de eso que me pagaron en ir a cenar con mis amigos y mis compañeros ahí de Casa Club, ¿no? Que siempre pues nos daba mucha ilusión, y todo el jugador que llegaba a primera división de Casa Club, porque era como un mérito de todos, ¿no? Era algo muy padre, y siempre Sí, cierto, es una radio que se tiene. el jugador que todos los que estábamos en Casa Club íbamos al estadio a ver el partido, y pues sabíamos que estaba cierto jugador ahí en la banca y tenía posibilidad de jugar, y si jugaba pues todos estábamos felices.
lo esperábamos ahí en Sala de Trofeos, que tú sí, la conocerás muy bien. Ahí los esperábamos y salía y todos lo felicitábamos porque había jugado y todo. Y ya, pues era irnos todos caminando a casa club, que está a la vuelta. Y pues ya buscar, no sé. De alguien. Ese día teníamos permiso de no cenar ahí, entonces íbamos a comer algún lonche de los que están allá afuera o salíamos por unos tacos y pues ahí se la aventábamos al que había jugado, pues que se pichara. Te toca a ti que ya jugaste, ¿no? Qué fregón, sí. Algo que siempre quisiste comprar y que afortunadamente por tu trabajo lo pudiste hacer. Pues yo creo que sí, o sea, si nos damos un plano así, pues yo creo que mi casa, ¿no? Que yo siempre crecí con esa idea que mi papá me decía, ¿no? Que al final el tener una casa, pues es tu patrimonio y es algo que sabes que le puedes dejar a tus hijos, a tu familia. Entonces siempre crecí con esa idea y cuando pude adquirir mi casa, pues sí fue un sentimiento de satisfacción, de saber que había logrado algo que pues con lo cual había crecido y que tenía yo esa idea y esa ilusión de poder conseguirlo. Qué fregón. Como un paso padre que te sientes como, logré eso que todos anhelan y está padre. Claro, ¿no? Y sobre todo ver, pues, que gracias a mi profesión, gracias a tu trabajo, ¿no? Y sobre todo gracias a mi profesión lo pude conseguir en una edad muy temprana, ¿no? Que yo lo puedo ver con mis papás, pues todo lo que mi papá ha trabajado y ha logrado y ha conseguido y lo que no me tocó ver a mí, ¿no? Que viene antes y todo. Y hace poco platicaba con él y me decía que cuando yo iba a nacer, él estaba desempleado, ¿no? Él no tenía el trabajo que tiene ahora y ya estaba mi hermano. Entonces me dice, sí fue un momento, yo nací en febrero y creo que él empezó a trabajar en la empresa donde está ahorita. Empezó a trabajar, no sé si en agosto o algo así, ¿no? Entonces tuvo esos meses donde no, y pues algunos trabajitos que hacía por fuera o cosas así, pero ahí fue donde empezó y me dice, pues sí estaba la presión de tener 2 hijos y que no saber de dónde poder traer el dinero y a la casa, ¿no? Pero después pues agarró un muy buen trabajo y pudo encontrar ahí una estabilidad y que ahorita creo que va a cumplir 30 años en esa empresa. Entonces, qué fregón, padre. Se dice fácil, sí, 30 y tantos que fue que yo nací y que él empezó a trabajar. Te trajiste la torta bajo el brazo. La torta bajo el brazo. Muy bien. ¿Y cuál fue tu peor gasto? Porque hay gastos que dices, ¿qué lo hice? Sí, híjole. Nos han dicho de todo, desde tenis, un caballo, relojes. Un carrazo. Un carrazo. Sí. No, fíjate que la cuestión de los coches tampoco es algo que me llame mucho la atención. No soy de esos que les gusta tanto así el coche. Y yo creo que sí, a lo mejor algunos tenis que por estar en el ambiente del fútbol y que ya se compró unos tenis y el otro y vas a algún viaje a Estados Unidos con el equipo y ves que ya se compró uno y por puro compromiso me los compré y que al final ni los acabé usando y yo creo que va más por ahí. Y no puedes echar la cáscara con esos, ¿no? Y seguramente el que me malinfluenció fue el anís, pero bueno. Seguro, le mete bien los... No, con mocasines que me reventaban. También a ti, no quería. Ya no me los ponía yo por lo mismo. Ya agarraba el anís. Mucho por los mocasines o así nos poníamos. Nos gustaba. Yo te conocí de mocasines. Y pues ¿te acuerdas? Sí. A mí me valía, yo así. Pero pues sí te tiraban gacho. Es que tú veías llegar a Osvaldo cómo llegaba a entrenar y... No, y decías... De aquí se va y tiene una empresa que dirigir y va juntas y va todo, ¿no? Y no, iba a su casa a ver la tele después y ya, y no había más. Pero lo veías así, vestido y decías, wow. Sí, cierto. Pero aguantar la carrilla. ¿Por qué me acuerdo que te conocí de mocasines? Porque te acuerdas de un muy buen amigo de Rodrigo que le mandabas un abrazo y es un tipazo. Cuando te conocimos... Llegaste sin calcetines y este cabrón decía, traías unos calcetines muy bonitos, Rodrigo, y decía, yo
le eché ganas y traje los calcetines favoritos. Y este güey se ve de poca madre sin calcetines, cabrón. Yo le eché ganas, preparé mi outfit. Preparé mi outfit, traje unos calcetines malísimos. Y este cabrón se ve a toda madre sin calcetines. Ya me acordé, sí. Y mira, yo ahí lo estoy, van a traer unos chiquillos. Te veo mis tines pequeñitos. Oye, José, si pudieras viajar al pasado, ¿invertirías en algo diferente? Invertiría en algo diferente. Puede ser Bitcoin, puede ser obviamente son especulaciones, sí, ¿no? Sí, Uno quiera saber que. O sea, yo creo que no, Fíjate que no. ¿Estás contento con sí, tranquilo, estoy contento, sobre todo porque es algo que me gusta y que le ha agarrado cierta pasión, ¿no? Y que he aprendido de eso, porque, por ejemplo, tú ahorita dices Bitcoin. Pues obviamente si me dices... Claro, o sea, si me dices, bueno, regrésate no sé cuántos años que empezó Bitcoin, invierte ahí, pues sí, ahorita sería yo multimillonario. Pero no, si yo me regreso no hubiera invertido en eso porque es algo que no conozco, algo que no tengo tanto conocimiento, que se me hace un poco complicado de entender y no hubiera invertido en eso, ¿no? Creo que sí seguiría en temas de bienes raíces, de fondo, que al final son cosas que me han apasionado, que he aprendido, que he visto y que me interesa y me llama mucho la atención. Sí, buenísimo eso que dices, porque y luego he repetido varias ocasiones, es si vas a hacer una inversión, básico que le entiendas, claro. ¿No? Porque van a llegar y te van a ofrecer 1000 cosas que el rendimiento es altísimo y en tal. Si no le entiendes o no te gusta, por más que a lo mejor sí sea real o el rendimiento sea muy interesante, recomendamos a lo mejor pensar otra alternativa porque te tiene que apasionar y le tienes que entender. A mí ese tipo de cosas o de vehículos que te ofrecen de repente donde el interés o la ganancia es muy alta, real, pues para mí ya es un foco, ¿no? Y ya es una alerta, sobre todo porque, pues digo, ¿por qué piensas en mí, no? O sea, ¿por qué me lo vienes a ofrecer a mí? ¿Por qué no lo inviertes tú? O con un familiar, o claro, está muy fregón, ¿por qué me quieres compartir de este pastel que está tan bueno? Claro, solo se va creciendo tanto el luto solo. Claro, o sea, ¿por qué pensaste en mí, no? O sea, que ni me conoces o que te conozco de 1 o 2 veces, porque eso es a mí donde me llama mucho la atención. Que pues o sea, obviamente hay formas o hay sectores donde puedes invertir, como en bolsa, que a lo mejor es muy volátil, que puedes ganar mucho más, pero también puedes perder mucho más, ¿no? Entonces yo trato de ser un poquito más conservador. No me he metido a nada de bolsa, no me he metido a nada de Bitcoin, nada de ese tipo de cosas, sobre todo en temas que yo sé, que conozco, no te voy a decir que a la perfección, pero que conozco lo que es y asesorándome con personas que están en ese medio. Sí, en eso. Oye, me salgo un poquito del sketch de la programación, pero complementando la pregunta anterior, porque decía Dani, algo que hubieras hecho diferente, no, pero ¿te hubiera gustado haber hecho algo diferente o aprendido algo diferente que puedas decir y le recomiendo a los chavos para que lo hicieran diferente? Sí, yo creo que hubiera empezado a aprender de finanzas antes. En mi carrera, ¿no? Obviamente, pues a mí es algo que me apasiona y que me gusta y que cuando leo pues se me hace muy interesante y de repente le empiezo a platicar a Marisol, mi esposa, y me voltea así con cara de ok, pero pues a mí qué, no me interesa, es algo que tú leíste, un video que viste y que está muy padre, pero pues como que a mí qué, ¿no? Pero, porque me apasiona todo esto, ¿no? Pero sí, yo creo que me hubiera gustado aprenderlo antes y empezar antes, porque, como bien lo decían, no es que necesitas tener mucho dinero para invertir, ¿no? Al contrario, creo que puedes empezar a invertir desde cantidades pequeñas, que eso te va a ayudar a generar más, y en base a que tú generes más, pues vas a poder hacer inversiones mucho más grandes, ¿no? Claro. ¿Cómo lo estás aprendiendo ahora? O sea, eso que dices que hubiera sido antes, ¿cómo le recomiendas a un chavo ahorita? De lo poquito mucho que has hecho, que has escuchado, todo. Digo, nosotros también traemos cursos y estamos haciendo, en conjunto como lo estamos haciendo. Claro, obviamente los cursos es algo muy padre, muy bonito, pero a mí algo que me ha ayudado mucho es leer libros, y no me voy a libros sofisticados ni nada, o sea, me voy a libros muy básicos
que te pueden enseñar cosas muy básicas y en las cuales pues he ido aprendiendo, he ido analizando, he ido viendo y después, pues obviamente en los emprendimientos en los cuales somos parte y que estamos, pues te digo que en juntas o así que de repente dicen algún término, tío, lo googleo y si no me queda claro, yo pregunto. A mí me gusta mucho preguntar y prefiero que digan, qué enfadoso es pero quiero aprender. Que está preguntando y preguntando y preguntando, pero prefiero preguntar y si algo no me queda claro, volver a preguntar y así hasta que me quede claro y creo que de esa manera pues puedes aprender, ¿no? Sí, y ahorita lo comentábamos, está el Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Que es el libro que yo creo que a muchos nos basó y el que no lo ha leído, dele por ahí está y muchos más. Que se llama Finanzas para Tontos o algo así, que ese también algo así, no lo he leído, pero lo leí y pues no es para tontos, o sea, el título está muy fuerte, por así decirlo, pero es como para principiantes, por así decirlo, que te dice básicas, que dice los conceptos básicos y te los explica, porque de repente tú, no sé, ves un concepto y te lo explican con unas palabras que dices, pues es que yo no lo entiendo, o sea, explícamelo para... digerido, para alguien normal, que no soy financiero. Que no soy financiero, que no estudié eso y que necesito entender, ¿no? Entonces, son buenos libros esos, que son muy sencillos, fáciles y que aparte, entrando en uno, eso yo estoy seguro, entrando en uno, ves Padre Rico, Padre Pobre, y como dice José, cuadrante del flujo efectivo y que activos, pasivos, te empiezas a preguntar y te abre la puerta para empezar a aprender mucho más. Entonces ya llegas a otro libro en el cual ya te dice, no, este activo, hay que hacer esto, intereses, interés compuesto, y ya empiezas como a sumarle y a aprender de más libros. No hay un chorro de libros. Y si a lo mejor no te gusta leer, pues están los audiolibros, y si no te gusta, ahora con YouTube, seguramente va a haber un canal que te va a explicar de finanzas súper fácil y pues todo. Pues eso que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, justo acabamos de terminar un programa piloto con una universidad y los chavos terminaron muy contentos de lo que estamos haciendo porque al final es mucho de esto. A lo mejor a alguien no le va a costar leer porque no le gusta y se queda dormido. Sí, totalmente. Pues haces un curso donde interactúas, donde te ponen ejemplo y pues excelente. Digo, no queremos como vender, pero sí hacemos esto con esa intención de poder sumar. Entonces también ahí tenemos cursos y los iremos compartiendo. Y depende a cómo eres tú, ¿no? Hay muchas personas que son más visuales, otras que son más auditivas, entonces pues tú prefieres pues, escuchar el audiolibro, otras prefieren leer, otras prefieren pues otros diferentes tipos, pero pues creo que para todos hay y tienes que encontrar esa parte donde estés aprendiendo, pero estés cómodo porque pues, es la manera más fácil de aprender, ¿no? O sea, hay muchas personas que quizás en la escuela pues no les va bien y las calificaciones no eran lo mejor o qué sé yo, pero después en lo que a ellos les apasiona son una eminencia, ¿no? Y son gente muy buena y muy capaz porque al final encontraron lo que les apasiona y el momento y el método para poder desarrollarlo, ¿no? Claro, que estamos a lo mismo, hacerlo con pasión, con gusto y que se te pueda... Y que aparte, pues, aunque no tengas tanto gusto, pues tienes que agarrar el gusto porque las finanzas van a ser toda tu vida. Exacto. Sí, totalmente. Todos vamos a necesitar. Me dicen, no, es que los números no me gustan. Pues, está bien, no te gustan números, pero dinero vas a ocupar siempre. Entonces, mejor aprende y pues empieza a agarrar el gusto y a saber algo para poder aplicarlo en todo. Entonces, bueno. Dani. Un consejo, mi querido José Javier. En la parte, yo te lo quiero pedir en la parte más personal para todos los capitanes que nos ven, un consejo de vida que a lo mejor a ti te ha ayudado, no necesariamente financiero, puede ser disciplina, puede ser, es un tipo sumamente familiar, cosa que te admiro y te respeto mucho. ¿Algún consejo para todos los capitanes que nos ven? Sí, yo creo que ese sería un buen consejo, ¿no? Que prioricen mucho a su familia. Yo crecí en una familia muy unida, que siempre, pues, no sé, una familia muy unida y muy grande, entonces siempre nos buscábamos juntar y ahora que voy de vacaciones allá, pues siempre en casa de mis papás, pues trata de ir mis tíos, abuelos, todo así para ver a mis hijos, compartir con nosotros y creo que eso es algo primordial para mí, ¿no? El estar con la familia, el que mi familia esté unida, que esté bien, porque eso siento que es la energía que te da para estar bien en todas las demás áreas, ¿no? Entonces, yo es algo que trato de priorizar, obviamente, pues con diferentes
pues de repente temas que se atraviesan porque por mi profesión, pues de repente me tengo que ir de pretemporada una semana, entonces no estoy con mi familia, trato de hablar con ellos por FaceTime y poder compartir con ellos y poder estar ahí porque pues, son una pieza muy importante o el pilar más fuerte que tengo, que se me da la energía para poder estar, ¿no? Hace poco en una entrevista me decían que cómo puedo lidiar yo con pues, malos momentos o cuando me va mal en un partido o algo así. Le dije, pues es que tengo el mejor psicólogo en casa, ¿no? Que son mis hijos. O sea, yo puedo tener un mal partido o nos puede ir mal en el partido y sufrir en ese momento y llego a mi casa y pues, mis hijos me reciben como si hubiera sido yo Messi, cabrón. Sí. Entonces, claro. y me dan un abrazo y me dan un beso y papá, y te vimos y el gol y que no sé qué. Y creo que eso es el mejor psicólogo que puedo tener y pues saber que la vida sigue y que al otro día me tengo que levantar con la misma ilusión y el mismo deseo de poder estar, ¿no? Pero creo que ese es el mejor consejo que puedo dar, que es que prioricen a su familia, que al final es el pilar más fuerte y el principal sustento para poder vivir de la mejor manera, ¿no? Y que en este caso, hijos, esposa, sabemos que esposa puede terminar o no, pero un hijo nunca vas a tener un ex-hijo. Sí. Entonces, puedes tener un ex-negocio, una ex-profesión, Sí, claro, puedes tener una ex-amistad, una ex-relación, pero hijos no. Y digo, hablando en el entorno, ojalá que no sea tampoco esposa, pero... Claro. Pero pues eso va a estar toda la vida. Entonces, ¿cómo lo sigues nutriendo? Aunque los negocios tengas que darle atención, pues esta es la prioridad y esto va a estar toda la vida. Entonces, no le vas a afectar a ahorita eso. que andamos los tres de papás, la verdad es que sí es un amor increíble. Yo creo que el más bonito que hay y coincido con ustedes. Y muy noble, o sea, te lo digo en ese sentido, ¿no? Pues al final Marisol, mi esposa, obviamente entiende que perdimos y que no nos fue bien o que ganamos y que estoy muy feliz, entonces entiendo, pero ellos no entienden, o sea, para ellos llegó papá y soy feliz. papá y ya, que estuvo muy bien todo, entonces sí es padre esa parte de ser padre, pero también es complicada, ¿no? O sea, de repente el saber que la vida sigue y que pues a lo mejor no ganamos y estoy enojado y estoy molesto y estoy triste, pero pues al otro día tengo un evento en la escuela con mi hijo y pues voy y trato de estar de la mejor manera y estar feliz con él y todo, pues al final es un momento que vivo yo con él y que es único y que nunca va a regresar, ¿no? Pero pues sí es complicado el poder separar de repente ese tipo de cosas. Esas emociones. Pero dicen a su familia. Sí, claro. Bien, gracias, José. Muchas gracias. Yo aprovecho, para agradecer que estemos aquí, que podamos estar viviendo esto, porque es gracias a la idea que surgió y mira todo lo que se ha ido generando y los caminos que se van abriendo, las personas que se van incluyendo, todos los que están atrás, Same, todos los, Pau, Diego, Mario, o sea, todo el personal, Vic, y no quiero dejar de mencionar alguno. Pero todas las personas que van sumando y las que quieren también hacerle y todos los invitados y todo, pues vienen de una raíz que seguimos fortaleciéndola, que sigue siendo esto de Capitán Financiero, el ayudar lo más que podamos a la gente, llevar a eso de que sean felices, que sean íntegros, que hagan las cosas con amor, que no tengamos que trabajar por necesidad y que de esa manera vas a brindar mejor a la sociedad. Entonces, bueno, reafirma esto, seguimos sumando. Gracias, José. Al fin tuvimos capítulo ya con José, que ya vieron muy interesante. Sí, justo. Muchos conceptos, entonces seguimos sumando y gracias también por abrirnos la puerta de tu casa y seguimos a darle. Y gracias, Dani, también. Gracias a ustedes por compartirme de este pastel tan increíble que es Capitán Financiero, en donde genuinamente uno ve lo que puede ayudar y lo que puede sumar, aportar. Entonces yo estoy muy contento de haberme sumado ahí con ustedes. Entonces, un gran capítulo que tenemos ahí pendiente. Qué bueno que se los pudimos llevar a ustedes, capitanes. Consejos y reflexiones increíbles. Y bueno, pues como siempre les decimos, ya se la saben, dominen sus finanzas y ganen en la vida. Dale, gracias. Estén atentos a todo el contenido.